Solía pensar que el favoritismo de mi madre era algo con lo que simplemente tenía que vivir. Una sombra permanente que se extendía sobre mi vida, pero que nunca me consumía por completo. Me había pasado años convenciéndome de que era simplemente su manera de ser, que a algunas madres les tocaba tener hijos preferidos y que yo, simplemente, era la menos afortunada. Tragaba la injusticia, las indirectas sutiles, la forma en que siempre miraba a mi hermana menor, Tasha, como si hubiera sido esculpida por los dioses mientras yo era simplemente una presencia, pero nunca pensé que ella llegaría tan lejos. Al crecer, siempre fuimos Tasha y yo dos hermanas separadas por solo 3 años, pero viviendo vidas completamente distintas. Tasha era la niña de oro, hermosa, encantadora y con un magnetismo sin esfuerzo. Tenía la habilidad innata de hacer que la gente se quedara a sus pies, y nuestra madre era su admiradora más devota. Así había sido desde que éramos pequeñas. Si Tasha quería algo, lo conseguía. Si yo quería algo, tenía que justificar por qué lo merecía. Cuando éramos adolescentes, mi madre pasaba semanas ayudando a Tasha a prepararse para el show de talentos de la escuela, escogiendo su atuendo, asistiendo a cada ensayo y sonriendo con orgullo mientras se sentaba en la primera fila, grabando toda la actuación. Cuando gané un concurso de escritura a nivel ciudad ese mismo año, recibí un distraído «¡Qué lindo, cariño!» antes de que ella volviera a hablar del gran momento de Tasha. Dolió, pero había aprendido a no esperar más. Para cuando éramos adultas, los patrones ya estaban marcados. Tasha seguía siendo la que no podía hacer nada mal. Cada novio que tenía era tratado como realeza, invitado a la familia con los brazos abiertos, mientras que cualquier hombre con el que yo salía era recibido con escepticismo y comentarios sarcásticos. Una vez, mi madre me dijo durante un café: «Tienes que esforzarte más, cielo. A los hombres les gusta un poco de brillo, y tú no siempre lo muestras», dijo, removiendo distraídamente su taza. Me reí en ese momento, fingiendo que no me afectaba, pero recordé cada palabra. Entonces llegó Daniel. Conocí a Daniel hace 3 años, en la boda de una amiga, y por primera vez en mi vida sentí que tenía algo que Tasha no tenía. Era amable, estable, y estaba completamente enamorado de mí. No se sentía atraído por un encanto ostentoso, ni por juegos. Amaba la forma en que yo pensaba, la manera en que reía, la manera en que era. Por primera vez tenía algo real, algo que no necesitaba la aprobación de mi madre para sentirse válido. Por supuesto, eso no la detuvo de intentar socavarlo. Desde el momento en que conoció a Daniel, tuvo una opinión. Era maravilloso, claro, pero podía aspirar a algo mejor. Quizás simplemente no se había expuesto al tipo correcto de mujeres antes. Quizás se estaba conformando sin darse cuenta. «Sabes, Daniel, Tasha siempre ha sido de esas que hacen girar cabezas», musitó una noche en la cena, agitando su copa de vino mientras le sonreía de forma excesivamente amplia. Sentí que Daniel se tensaba a mi lado. Él ya había aprendido a ver a través de ella. «Pues a mí me interesa el tipo de mujer que logra captar mi atención, no solo hacer girar cabezas», dijo, con la mano descansando sobre la mía, apretándola suavemente. Pero mi madre nunca se rindió. Cada festividad, cada cena familiar, cada oportunidad que tenía, empujaba. Me comparaba con Tasha, lanzaba pequeños comentarios sobre cómo a los hombres les encantaba la confianza, sobre cómo yo podía aprender 1 o 2 cosas de mi hermana. Daniel siempre la detenía de la manera más educada posible, pero parecía que eso no la desanimaba en lo más mínimo. Si acaso, la hacía estar aún más decidida. Tasha, para su crédito, no participaba activamente. Al menos, no al principio. Jugaba el papel de la espectadora inocente, alegando que odiaba cuando nuestra madre hacía esos comentarios, pero tampoco los rechazaba abiertamente. Fue lo mismo en mi fiesta de compromiso.
Mientras yo brillaba de felicidad, rodeada de personas que realmente me apoyaban, mi madre encontró a Daniel cerca de la barra y lo acorraló con uno de sus característicos discursos no solicitados. «Sabes, cielo, el matrimonio es una gran decisión», dijo, poniendo su mano en su brazo como si ofreciera sabiduría en lugar de veneno. Daniel, siempre el caballero, asintió sin decir nada. «Solo digo», continuó ella bajando la voz en tono conspirador, «que tienes opciones». Opciones. Esa era mi madre, recordándome siempre que yo no era suficiente, que siempre había alguien mejor. Daniel no me contó sobre esa conversación hasta más tarde. No había querido arruinarme la noche, y yo lo amé aún más por ello. Sabía que ella era difícil. Sabía que siempre me había visto como la segunda opción, pero nunca pensé que intentaría sabotar mi vida de forma tan descarada. Nunca imaginé que llevaría las cosas al extremo. Mirando atrás, debería haberlo sabido. Debería haber sabido que nunca me dejaría tener algo que Tasha no tuviera. Simplemente, nunca imaginé que se atrevería a intentar comprar el amor de Daniel como una mercancía barata en una subasta. Empezó con un mensaje de texto. Solo uno. Una pequeña notificación que iluminó el teléfono de Daniel mientras estábamos acurrucados en el sofá, planeando los detalles de nuestra boda. Él había estado revisando opciones de lugares, mostrándome diferentes ubicaciones, cuando su pantalla parpadeó con un mensaje entrante. Sentí que se tensó, que su cuerpo se endureció contra el mío. «¿Qué pasa?», pregunté, sentándome. Daniel no respondió de inmediato. Simplemente se quedó mirando su pantalla, con la mandíbula apretada y los dedos sujetando el teléfono con demasiada fuerza. «¿Daniel?», insistí, sintiendo un nudo hundirse en mi estómago. Él soltó un suspiro lento y luego me mostró la pantalla. «Necesitas ver esto», dijo, con una voz más baja de lo habitual, teñida de enojo. Tomé el teléfono de sus manos y leí el mensaje. El remitente, mamá. «Daniel, hablemos. Tengo una oferta para ti. Deja a Lena y me aseguraré de que estés bien cuidado. Tasha es una mejor pareja para ti. Más bonita, más joven. Una verdadera ganga. Tendrías un futuro mucho más brillante con ella. Seamos razonables. Puedo hacer que esto valga la pena». «Ponle precio», decía el mensaje. Las palabras se mezclaron ante mis ojos. Mi visión se nubló mientras una ira aguda y caliente se enroscaba en mi pecho. «¿Es esto algún tipo de broma?», susurré, apenas audible, con las manos temblorosas alrededor del teléfono. Daniel negó con la cabeza. «No creo que esté bromeando, Lena», dijo, con los labios apretados. Me sentí enferma. Mi madre, la mujer que se suponía debía amarme y apoyarme. Acababa de intentar sobornar a mi prometido para que me dejara. No solo para dejarme, sino para reemplazarme. Con Tasha. Mi estómago se retorció. Quería gritar. Quería llorar. Quería ir a su casa y exigir saber qué clase de madre podía hacer algo así. Pero sobre todo, sentí un dolor tan profundo que casi me robó el aliento. Realmente no pensaba que yo fuera suficiente. Daniel se acercó, con sus manos cálidas y firmes en mis brazos. «Nunca, jamás aceptaría esa oferta», dijo, con una voz firme y apretando mi mano protectivamente. «Lo sé», murmuré, apenas audible. Pero saberlo no borraba la traición. Lo peor era que ni siquiera pude decir que me sorprendía. Fue impactante, sí, pero en el fondo, siempre supe lo que ella pensaba. Había pasado toda mi vida dejando pasar su crueldad. Había permitido que su favoritismo siguiera, que me tratara como si fuera inferior, dejando que sus comentarios se deslizaran sobre mí. Pero esto era una línea que había cruzado, y no iba a dejarla salirse con la suya sin consecuencias. Tomé el teléfono de Daniel y saqué una captura de pantalla del mensaje, mis manos sorprendentemente firmes. «La vamos a exponer», dije, con una voz que se volvía cada vez más decidida. Daniel me miró por un momento y asintió. «Dime lo que necesites», dijo, sin titubear. Tragué el nudo en mi garganta y lo miré fijamente. «Todo»,
respondí, con la ira solidificándose en mi determinación. Miré fijamente el mensaje de mi madre, las palabras grabándose en mi mente como una herida fresca que se negaba a cicatrizar. No se había molestado ni en ocultar sus intenciones, no había suavizado nada, ni siquiera había fingido sentir culpa por lo que estaba haciendo. En su mente había hecho algo perfectamente razonable: ofrecerle a mi prometido una mejor opción, porque claramente yo no era lo suficientemente buena. Dentro de mí se formó una lenta y ardiente rabia. Había pasado toda mi vida tragando su favoritismo, convenciéndome de que no valía la pena luchar. Pero esto no era simplemente un comentario pasivo-agresivo en una cena familiar. Esto no era ignorar mis logros mientras derramaba elogios a Tasha. Esto era una traición absoluta, una bofetada tan fuerte que me dejaba sin aliento. No iba a dejarlo pasar. ¿Crees que se lo contó a Tasha?, pregunté, apretando el teléfono tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos. Daniel exhaló bruscamente, negando con la cabeza. Honestamente no lo sé, pero no me sorprendería, respondió con una expresión inescrutable. Tasha, la niña de oro. Aquella que siempre gozó de la devoción inquebrantable de nuestra madre, que nunca tuvo que luchar por un ápice de atención porque se le daba como un derecho de nacimiento. ¿Lo sabía? Había sido cómplice de esto. Necesitaba saberlo. Sin darme tiempo a dudar, tomé mi teléfono y la llamé. Ella contestó al tercer timbre. «Hola, Lena. ¿Qué pasa?», saludó, con una voz ligera y despreocupada, como si fuéramos a charlar sobre esmalte de uñas en lugar de algo que podría destruir para siempre nuestra relación. Apreté los dientes. «¿Lo sabías?», pregunté, sin rodeos. Silencio. Un lapso demasiado largo. Entonces, con titubeo, dijo: «¿Saber qué?». Una sensación enfermiza se enroscó en mi estómago. Mamá, el mensaje. El soborno. ¿Sabías que iba a hacer esto?, pregunté, sintiendo mi pulso acelerarse. Otro silencio. Luego, un suspiro. «Lena, no es lo que piensas», dijo, con la voz teñida de culpa. Mi cuerpo se heló. «Entonces ya lo sabías», repeté, con mis dedos apretando el teléfono como si acabara de recibir un puñetazo en el estómago. «No lo miré. No le pedí que lo hiciera», se apresuró a decir. «Pero tampoco lo detuviste, ¿verdad?», repliqué con brusquedad, dejando salir toda mi ira. Otro silencio. Solté una risa amarga, negando con la cabeza aunque ella no pudiera verme. «Claro que no», dije, sintiendo el asco apoderarse de mí. «Lena, vamos, no hagas de esto un gran…», comenzó a decir con un tono cada vez más defensivo. La interrumpí. «¿Sabes qué, Tasha? Realmente no quiero oír más. Tuviste la oportunidad de decírmelo, de advertirme, pero simplemente te quedaste de brazos cruzados, dejando que mamá hiciera lo suyo porque, como siempre, te beneficiaba», expliqué, con la voz temblorosa. Ella soltó un suspiro, ya irritada. «Yo no pedí nada de esto», dijo, como si eso lo hiciera mejor. «No, simplemente te beneficias», repliqué, mi resentimiento hirviendo. Colgué antes de que pudiera decir algo más. Daniel me miró con una expresión sombría. «Ella lo sabía», afirmó, con voz cargada de comprensión. Asentí, tragando el nudo en mi garganta. «Lo sabía», repetí, con las palabras saboreándose como veneno en mi lengua. Había pasado toda mi vida viendo cómo trataban a Tasha, como si fuera el centro del universo, mientras yo quedaba orbitando en el fondo. Pero esto era algo completamente distinto. Esto era cruel. Miré a Daniel, sintiendo mi determinación endurecerse. «Vamos a exponer esto», dije, con una furia que se transformaba en determinación. Él esbozó algo parecido a una sonrisa. «Dime lo que necesites que haga», dijo, con un apoyo inquebrantable. Abrí el chat grupal de la familia. Mi madre, mi padre,
mis tías, mis tíos, primos, amigos, todos aquellos que habían estado en nuestra órbita, y publiqué la captura de pantalla del mensaje. Luego, añadí un mensaje propio. Ya que mamá le gusta jugar a ser casamentera con mi vida, creo que todos deberían ver en lo que se ha metido. Este es el mensaje que envió a Daniel, intentando sobornarlo para que me dejara por Tasha. Estoy harta de fingir que ese comportamiento está bien. Si todavía quieres estar asociado con alguien que vendería a su propia hija como si fuera una transacción comercial, eso es problema tuyo. Escribí y envié el mensaje. La reacción fue inmediata. En cuestión de minutos, mi teléfono se llenó de notificaciones. Mi tía Claire fue la primera en responder. ¿Qué demonios le pasa a ella? Luego mi prima Rachel. Lena, lo siento tanto. Esto es asqueroso. Siguió una avalancha de mensajes. Sorpresa. Indignación. Algunas personas defendiendo a mi madre porque, claro, siempre había quienes preferían mantener la paz a reconocer la verdad. Probablemente solo estaba intentando ayudar, escribió mi tío Greg, siempre tan conciliador. ¿Sabes cómo es ella? Sí, y ese es justamente el problema, le devolví el comentario. Entonces, el número de mi madre apareció en mi pantalla. Lo miré sintiendo mi estómago revuelto. «Está llamando», murmuré, mostrándoselo a Daniel. Él arqueó una ceja. «¿Vas a contestar?», preguntó, con un tono impenetrable. Presioné el botón de rechazar. «No», dije, sintiendo una extraña satisfacción. Por primera vez en mi vida, no iba a permitir que ella controlara la narrativa. La reacción en el chat grupal fue inmediata, pero la verdadera tormenta se desató cuando mi madre se dio cuenta de que no podía controlar la situación. Había pasado toda su vida manipulando a la gente, creando cuidadosamente un mundo donde ella era la víctima, la madre amorosa cuyos sacrificios no eran apreciados por una hija ingrata. Pero esta vez no tuvo escapatoria. No podía transformar esto en algo inofensivo. No podía jugar a ser la matriarca incomprendida. Había sido expuesta, y todos lo sabían. Las llamadas comenzaron esa misma noche. Al principio las ignoré. Luego llegaron los mensajes de voz. A la mañana siguiente tenía más de una docena de mensajes, algunos de ella, otros de familiares que intentaban hacerme ver que debía ser razonable. «Lena, lo que hiciste fue completamente innecesario. Solo intentaba cuidarte. «Devuélveme la llamada», decía, con una voz cargada de indignación. «Cariño, estás haciendo un escándalo por nada. Fue solo un malentendido», suplicaba otra voz, llena de desesperación. «Lena, si no me devuelves la llamada, te vas a arrepentir», exclamaba otra, con un tono frío y enojado. Ah, ahí estaba. El cambio, de la gestión del daño a amenazas abiertas. Sabía que tarde o temprano tendría que enfrentarla y, francamente, lo deseaba. Ya no le tenía miedo. Por primera vez en mi vida, tenía todo el poder y no iba a permitir que fingiera que lo que había hecho era perdonable. Así que la llamé de vuelta. Contestó al primer timbre. «Lena, por fin, tenemos que hablar», dijo, con voz cortante y frustrada. Me senté en la mesa de la cocina, con los dedos tamborileando sobre la madera. «Sí, tenemos que hablar», respondí manteniendo mi voz firme. Hubo una pausa, como si estuviera tratando de calibrar mi estado de ánimo. Luego soltó un suspiro, suavizando su voz. «Te pasaste», dijo. «¿Yo me pasé?», pregunté, con voz aguda sintiendo mi paciencia agotarse. «No debiste enviar ese mensaje a toda la familia», reprochó, con la voz tensa, apenas ocultando su ira. «No debiste intentar sobornar a mi prometido para que me dejara», repliqué, con el corazón palpitante. Ella soltó una risa sin humor. «Oh, por favor, Daniel nunca lo habría aceptado. Solo era una sugerencia», dijo, con tono desdeñoso. Apreté el teléfono con fuerza. «¿Una sugerencia? Le dijiste que pusiera precio. Literalmente intentaste comprarlo, como si yo fuera un artículo defectuoso que querías devolver», exclamé.
con la voz temblando de furia. Su tono se volvió gélido. «Yo estaba cuidándote», dijo, con palabras cargadas de condescendencia. Solté una risa amarga. «No, estabas cuidando de Tasha, como siempre», respondí, sintiendo el peso de los años aplastarme. Ella suspiró, como si fuera ella quien sufría. «No entiendes, Lena. Tasha. Ella necesita a alguien como Daniel. Es más joven, tiene más que ofrecer. Debes admitir que tú nunca has sido el tipo brillante», dijo, con palabras que herían. Cerré los ojos un instante, obligándome a no gritar. Luego sonreí, porque por primera vez ya no estaba herida. No estaba rota. Estaba furiosa, sí, pero ya no era esa niña desesperada por la aprobación de mi madre. «Gracias», dije, con una calma inquietante. Ella titubeó. «¿Por qué?», preguntó con cautela. «Por decirlo en voz alta. Por admitir finalmente lo que siempre supe. Que no importa lo que haga, no importa cuánto lo intente, nunca seré lo bastante buena para ti», respondí, con voz firme. «Lena, no seas dramática», se burló. Negué con la cabeza, sintiendo una extraña sensación de alivio. «He terminado, mamá. He terminado de jugar a este juego en el que finjo que de verdad te importo. No te importo. Nunca lo has hecho, y no voy a permitir que sigas formando parte de mi vida», afirmé con total convicción. Su respiración se entrecortó. «No lo dices en serio», dijo rápidamente, con la voz quebrándose. «Lo digo», respondí, con cada palabra cargada de significado. Hubo silencio al otro lado. Luego, en un último y desesperado intento, siseó. «Si me cortas de tu vida, te vas a arrepentir, ya verás». Sonreí, negando con la cabeza. «No, mamá, por primera vez en mi vida, creo que estaré bien», afirmé, sintiéndome más ligera que nunca. Luego, colgué. Y así, en un instante, me sentí libre. En los días siguientes ocurrió algo extraño. El peso que había cargado durante tanto tiempo, esa presión silenciosa y aplastante de siempre, ser la segunda empezó a levantarse. Fue como si cortar a mi madre de mi vida también hubiera eliminado una parte de mí que había pasado años esperando su aprobación. Y ahora, sin ella, me sentía más liviana, más libre. Daniel y yo seguimos adelante sin dudarlo. Finalizamos los planes de la boda, ajustando la lista de invitados para eliminar ese lastre. No hubo debates ni segundas opiniones. Mi madre no fue invitada, tampoco Tasha. Las reacciones familiares se dividieron. Mi tía Claire estuvo firmemente a mi lado, llamándome pocas horas después de que todo explotara. «Bien por ti», había dicho, con convicción en la voz. Otros, como mi tío Greg, no fueron tan solidarios. «Ella sigue siendo tu madre, Lena. Te arrepentirás algún día», advirtió, con tono de desaprobación. No me molesté en responder. La verdad es que no me arrepentí ni por un segundo. Mi padre se mantuvo en silencio durante todo el asunto, enviándome un mensaje corto días después. «No estoy de acuerdo con cómo manejó tu madre las cosas, pero espero que algún día cambies de opinión». No contesté. No había nada que decir. Había pasado años viendo cómo me trataba como si no importara, y él no había hecho nada para detenerlo. Su silencio fue una traición en sí misma. Llegó el día de la boda más rápido de lo que esperaba, y cuando me vi frente al espejo con mi vestido, comprendí algo. Era feliz. No feliz como antes, cuando siempre me preparaba para el siguiente insulto de mi madre, el próximo recordatorio de que nunca sería suficiente. No, esta felicidad era real, pura. Daniel entró en la habitación. Sus ojos se abrieron al mirarme. «Te ves increíble», dijo, negando con la cabeza como si no pudiera creerlo, con la voz cargada de emoción. Sonreí alisando la tela de mi vestido. «Me siento increíble», confesé, encontrando su mirada. Él se acercó, rozando sus dedos con los míos. «¿Estás bien?», preguntó suavemente, observando mi rostro. Respiré hondo, considerando la pregunta.
Luego asentí. Sí, por primera vez en mucho tiempo lo estoy, afirmé, con el corazón rebosante de certeza. Tuvimos la boda que queríamos, rodeados de personas que nos amaban, que nos apoyaban y que solo deseaban celebrar nuestra felicidad. No hubo tensiones, ni juicios susurrados por mi madre, ni sonrisas forzadas de Tasha. Solo alegría. Y mientras me encontraba allí, rodeada de calor y amor, comprendí algo más. No había perdido nada. Solo me había deshecho de aquello que nunca había sido realmente mío.